Vamos a ver un problema de inducción electromagnética en el que nos va a presentar una primera pregunta teórica en el que tenemos una espira que se va a mover dentro de un campo magnético. Bueno, está fuera del campo magnético y va a penetrar en esta dirección y sentido, introduciéndose dentro del campo magnético hasta que sale finalmente. Vale, ver qué condiciones, cómo sería si aparece corriente y en qué sentido iría la corriente. Y el segundo, un problema con un campo magnético variable y dependiente del tiempo, y entonces vamos a ver cuáles son las condiciones del flujo y de la fuerza electromotriz que se induce. Bien, para ver este primer apartado vamos a establecer tres situaciones diferentes. La primera de ellas es cuando la espira está entrando. La segunda es cuando se va moviendo, está metido en el interior. Y el tercer caso cuando está saliendo. Aquí tenemos entonces planteados los tres casos posibles que se nos van a plantear. Vamos a ver cómo variaría el flujo y en función de la variación del flujo, qué sentido de la corriente se nos produciría. Vamos a ver entonces cómo sería. Lo primero que tenemos que tener sería, acordaos que el valor de la fuerza electromotriz o la aparición de la fuerza electromotriz es igual a menos la diferencia, la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Importante esta fórmula. El signo negativo realmente lo que quería decir es que la fuerza electromotriz inducida se va a oponer a la variación del flujo que se provoque en la espira. Colocamos la espira por consiguiente aquí. Y el primer caso sería cuando la espira va moviéndose y entra y se encuentra en una situación así más o menos. En este caso lo que va a pasar es que el flujo que se está produciendo va a aumentar. Entonces, según la ley de Lenz-Faraday, te dice que va a aparecer una corriente inducida que tenderá a oponerse a la variación del flujo que se produce. Como aquí está aumentando el flujo, la corriente lo que va a querer es que disminuya. Y para que disminuya, creará líneas de campo en sentido contrario. Es decir, esta espira va a crear una corriente, ahora veremos para dónde, creando líneas de campo que vayan en este sentido, que vayan hacia afuera. Si vemos la regla de la mano derecha, que la tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es coger la espira con la mano derecha y en el interior de la espira los dedos tienen que salir para afuera para señalarnos que las líneas de campo van hacia afuera. Y en ese caso el sentido de la línea de campo que nos saldría sería así, por lo que el sentido de la línea de campo sería antihorario. Un sentido contrario a la aguja del reloj. Ese sería el primer caso. Vamos a ver el segundo caso, que sería cuando la espira se mueve por el interior. Al moverse por el interior, tenemos aquí la espira, veremos que cuando va moviéndose por aquí, el flujo no cambia, no se modifica, por tanto la variación del flujo valía cero. Y entonces, aplicando la formulita de la ley de Lenz-Faraday, nos encontramos con que al no haber variación de flujo, tampoco va a haber aparición de corriente inducida. Y el tercer caso sería cuando la espira está saliendo. Y al estar saliendo la espira nos encontramos que en esta situación tiene todo el flujo, pero conforme va saliendo, la cantidad de líneas de fuerza que están atravesando la espira va disminuyendo hasta que finalmente desaparece. Luego, durante todo ese proceso de salida, desde que empieza a salir la espira hasta que acaba de salir completamente, el flujo va disminuyendo. Al ir disminuyendo el flujo, van a aparecer líneas de campo, según la ley de Lenz-Faraday, aparecerá una corriente inducida que tenderá a oponerse a la variación de líneas de flujo que se provoca. Si está disminuyendo va a aumentar y para aumentarlo creará líneas de campo que vayan en este sentido. Aplicando las reglas de la mano derecha, cogemos con la mano derecha la espira conductora y entonces los dedos ahora en este caso que me señala la línea de campo tienen que ir hacia adentro y por tanto el sentido de la intensidad de corriente o de la fuerza electromotriz inducida sería así, por tanto el caso sería un sentido horario. Y con esto contestaríamos al primer apartado donde te dice que expliques qué es lo que pasaría en estos tres casos. En el siguiente caso te dice analice cualitativamente cómo varía la fuerza electromotriz inducida, es decir, el valor de esto, cómo se modifica si nosotros aumentamos la velocidad. Bien, mirad, esto de aquí lo que me quiere decir es velocidad con la que el flujo varía. Por tanto, si nosotros aumentamos la velocidad, es decir, la fuerza electromotriz inducida no es directamente proporcional a la variación del flujo, sino a la velocidad con que se produce la variación del flujo.
Si nosotros entramos y lo hacemos con más velocidad, quiere decir que la variación del flujo será más rápida, por tanto este valor será más rápido y por tanto la fuerza electromotriz inducida será también mayor. Para hacer el apartado B, lo primero que tenemos que ver es que nos está preguntando el flujo que atraviesa una espira en un tiempo determinado. Luego vamos a poner primero la expresión del flujo. El flujo será igual a B por S multiplicado vectorialmente, es decir, B por S por el coseno del ángulo que forma. Os recuerdo que B se representa, bueno, un vector y S también un vector que la superficie que se representa mediante un vector perpendicular a la superficie. Como me dice que se colocan de forma que el flujo que lo atraviesa sea máximo, entonces el flujo, el coseno del ángulo va a valer 1 porque se van a poner de forma perpendicular. La espira y el vector se van a poner perpendiculares, es decir, vamos a poner, por ejemplo, la espira colocada así, por ejemplo, el campo introduciendo hacia adentro y la espira la colocaremos así, en este caso la bobina, ¿vale? De forma que forman un ángulo de 0 grados y el coseno sería el valor máximo que tendría de valor 1. A ver, entonces, en este caso sería igual al valor de B que me lo da el problema, sería 0,5 menos 0,02 por el tiempo, este es el valor de B, lo multiplicamos por la superficie, que sería pi por r cuadrado, me da por ahí el valor de la espira, que me la da ya directamente en metros, 0,06 elevado al cuadrado, y el valor, esto sería por el coseno de 0 grados que hemos dicho, que vale 1, y entonces en este caso el valor me dice aquí que el flujo valdrá 5,65 por 10 elevado a menos 3 más 2,26 por 10 elevado a menos 4. Y eso sería, perdón, este sería un signo menos, no sería más. Y esto sería multiplicado también por el tiempo, y esto sería en unidad del sistema internacional, estaría medido en Weber. Aquí tenemos el valor del flujo magnético en cualquier momento. Si me dice que lo calcule para cuando el tiempo vale 10 segundos, sustituyendo aquí el tiempo por 10 segundos, entonces me saldrá que el flujo para 10 segundos será igual a 7,91 por 10 elevado a menos 3. Esto simplemente sustituyendo el tiempo en la expresión esa y tenemos ya el flujo expresado en Weber. ¿Vale? Bien, para ver el siguiente punto, este sería el punto I, para ver el punto I, aquí lo que nos dice es que calculemos el valor de la fuerza electromotriz. Y para eso sabemos que la fuerza electromotriz es menos N, importante la N porque en este caso son 80 espiras, por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, sería menos 80 por la derivada con respecto al tiempo. Recuerdo que esto es un operador de... Y ponemos ahora la expresión del flujo. 5,65 por 10 elevado a menos 3 menos 2,26 por 10 elevado a menos 4. Cuando hacemos eso, me sale que el valor de la derivada de esto sería que el flujo es igual a 80 por menos 2,26 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Haciendo esto, me sale que el valor del flujo sería, de la fuerza electromotriz, 0,01808 expresado en voltios. Si os dais cuenta, un valor que no depende del tiempo en ningún momento y que sería un valor constante. ¿Vale? Pues con esto está resuelto el problema.